Básicamente nuestra red, voz, data y video van a enviarse por el mismo medio de comunicación y bajo los mismos sistemas. Entonces vamos a tener un incremento de productividad porque, como se darán cuenta, la voz sobre IP trae diferentes features o características que permiten que los usuarios estén más integrados con la empresa y sean más productivos. Y la voz sobre IP trae estándares abiertos. En el mundo de la telefonía tradicional, le hace análogo y digital, en el pasado, cada fabricante tenía su propio protocolo. Los teléfonos de Nortel solamente se comunicaban con centrales de Nortel. Los teléfonos de Avaya solamente se comunicaban con teléfonos de Avaya. Los de Alcatel con Alcatel, etc. Cada fabricante era una isla diferente. En el caso de la voz sobre IP ya estamos trabajando con estándares, es decir, que yo puedo tener un teléfono Cisco, pero ese teléfono Cisco yo lo conecto a una central Cisco con un protocolo de señalización estándar que es SIP, Signaling Information Protocol, pero también yo puedo cambiar esa central Cisco y poner un asterisk, por ejemplo, una central asterisk, y puedo conectar mi teléfono Cisco a una central asterisk. O por ejemplo, yo puedo tener una central Cisco y puedo comprar teléfonos que sean marca Snom en vez de Cisco, o puedo comprar teléfonos que sean marca Linksys, o puedo comprar una marca que sea, por ejemplo, ¿cuál es esta marca famosa china? Se me olvidó, pero vamos a suponer, puedo tener teléfono Huawei, teléfono IP Huawei pero con una central Cisco, o teléfono IP Huawei pero con una central Asterisk, porque al final todos los dispositivos en voz sobre IP hablan el protocolo estándar, que es el protocolo SIP. Básicamente, a nivel general, estas son las ventajas que brinda lo que es la telefonía de voz sobre IP con respecto a lo que era antes la telefonía digital y la tecnología de voz análoga. Vamos a explicar ahora cómo se convierte la voz en paquetes. Y para esto tenemos que llamar a colación a lo que es el señor Harry Nyquist. Digo Harry Nyquist porque realmente no estoy seguro cómo se pronuncia este apellido, pero vamos a asumir que se dice Nyquist o Nyquist. Mientras tanto, yo le puedo llamar el señor Harry o el teorema de Harry, que es un poco más fácil. Pero el punto es que cuando sepan que si yo hago referencia al teorema de Harry, yo hago referencia al teorema de Nyquist. El punto es aquí, que este señor era un genio. Lo digo porque en la década del 1920, este señor fue que dio con la solución de cómo se puede digitalizar la voz y enviar múltiples conversaciones de voz a través de un medio de comunicación, de un solo medio de comunicación. ¿Cómo él lo hizo? Basándose en varios principios. Primeramente, la voz humana tiene una frecuencia medida en Hz entre 20.000 como mínimo y un máximo, entre 20 y 20.000 Hz. Ese es el máximo que alcanza la frecuencia humana en el aire. A través del teléfono se puede enviar la voz humana en una frecuencia entre 300 y 4.000. Entonces, Hz. Entonces, el señor Harry hizo un teorema que se basa en lo siguiente. Tomando 4.000 como la base de la modulación humana, el valor 4.000, él dijo, ok, vamos a doblar lo que sería, vamos a tomar un muestreo. Esto es la palabra sampling, significa un muestreo. Yo voy a tomar una muestra del doble del máximo de la frecuencia humana que podemos enviar por un cable telefónico, que es 4.000. Entonces él dijo, 4.000 es el valor máximo que yo puedo enviar por un cable de teléfonos. Yo voy a tomar el doble por 2, sería 8.000. Entonces yo voy a tomar un valor de 8.000 Hz por segundo y yo voy a tomar un muestreo, es decir, que yo voy a tomar 8.000 veces por segundo, que es el muestreo, 8.000 veces por segundo, un valor de la voz humana. Ese es el punto de partida aquí, un muestreo del doble del valor de la voz humana, que es 8.000 Hz. Entonces, el doble sería 8.000.
8000 veces por segundo se envía la voz humana a través del teléfono, pero si tú la quieres digitalizar, entonces hay que hacer un sampling o lo que sería un muestreo. Y un sampling o muestreo es simplemente darle un valor numérico a la voz humana en términos de bytes. Porque acuérdense que la tecnología digital representa la voz humana en bits y en número, en algo numérico. En este caso es el sistema binario. Entonces, un byte es igual a 8 bits, para que lo tengan claro. Entonces, el proceso de tomar la voz humana, el doble de la voz humana, un muestreo que es 8000 veces por segundo, se toma la voz humana y se coloca en bits. ¿Cómo yo coloco un muestreo de 8000 veces por segundo la voz humana? Simple. Básicamente, lo que hacemos es que para representar ese muestreo, decimos, yo voy a tomar una muestra de 8000 veces por segundo en Hz y la vamos a representar en bytes. Un byte es igual a 8000 bits. A 8000 no, 8 bits, perdón. Entonces, si yo digo 8000 por 8 es igual a 64000. Lo que significa que si yo quiero representar 8000 veces por segundo una muestra de una voz humana y representarla en bits, yo necesito 64000 bits. Para esto, estos 64000 bits es lo mismo que yo diga 64 kilobits por segundo. Lo que significa que no es coincidencia que el ancho de banda mínimo o el ancho de banda mínimo necesario para enviar la voz humana a través de la red de teléfono sea 64 kb. Y es porque se basa en este principio. 4000 Hz, que es el máximo de frecuencia que llega a la voz humana que se puede enviar por una red de teléfonos, se toma un muestreo del doble por segundo, que serían 8000 veces por segundo. Si yo quiero representar 8000 veces por segundo en términos de bits, yo tengo que representarlo por 8, porque por la red se envían bytes y cada byte tiene 8 bits. Entonces, 8000 veces por 8 bits, que sería un byte, serían 64000 bits por segundo que se necesitarían enviar para representar de manera digital lo que es la voz análoga en términos de Hz. Y de esta forma es que se logra este valor de 64 kilobits por segundo y es el ancho de banda mínimo que se necesita para enviar la voz humana por un cable, por una comunicación digital. Es aquí que yo le digo que una T1 tiene 24 DC0. Cada DC0 es un canal de comunicación, o sea, una T1 tiene 24 canales y cada canal yo puedo transmitir una llamada. Cada DC0, ¿qué tamaño tiene? 64 kilobits por segundo. Kilobit por segundo, que es el mínimo necesario que se requiere según el teorema del señor Harry para enviar una comunicación de voz a través del medio. Y con 64.000 bits por segundo simplemente ponemos esos 64 KB en un paquete IP y a través de un paquete IP enviamos la comunicación de voz y de esta forma podemos empaquetar lo que sería el muestreo o el sampling de la voz humana, la podemos empaquetar en un paquete IP. Esto en sentido general es el teorema básico o el fundamento básico que le da vida a la transmisión de voz a través de un medio digital y como una derivada a través del sistema de la tecnología de voz sobre IP. Así que démosle gracias y un aplauso al señor Harry por ser tan inteligente y haber inventado esta tecnología. Así que continuamos. Entonces ya sabemos cómo nosotros convertimos la voz humana, que es una señal análoga, la convertimos en digital.
utilizando la base del teorema. Cogemos un muestreo, la muestreamos y la empaquetamos en un paquete IP. Y la ponemos en un paquete IP que sabemos que debemos de tener un ancho de banda mínimo de, vamos a buscar el lápiz, de 64 kilobits por segundo, que es el ancho de banda mínimo que se requiere para enviar voz de manera no comprimida. Esto es algo que hay que tenerlo muy claro, comprimida. O sea, el mínimo de ancho de banda que se requiere para hablar por teléfono, para tener una conversación de voz a través de una red de datos, es 64 kbps. Si estamos utilizando un code es la forma de codificar la voz en un paquete IP que no comprima la voz como G711. G711 van a ver que es un code que es el code por defecto, que es el que se utiliza para enviar voz de forma no comprimida por una red de voz sobre IP. Aquí tienen un ejemplo de una red de data. Tienen un teléfono IP, tienen un switch y tienen un router. Y tienen una red WAN que se conecta por un VPN IPsec, Friend Relay o cualquier tecnología de WAN. Esto es otro router, un switch y un teléfono. Y básicamente aquí van viendo cómo va viajando cómo se va codificando la voz a través de los diferentes dispositivos. Por ejemplo, aquí ven que sale el payload. El payload es donde se coloca el paquete, la voz análoga, la voz humana. Uno la codifica y la pone en el payload de un tamaño de 20 bytes en un paquete IP. Y luego aquí en el switch le agrega lo que sería el switch y el router le agregan todo lo que tiene que ver con las otras capas del modelo OSI, que son el protocolo IP, UDP, RTP, el payload y todo lo que tiene que ver con calidad de servicio, como ven aquí con 802.1Q, etcétera, 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 hasta que llega hasta el otro teléfono aquí. Esta es la parte de lo que sería la forma en que viajaría un paquete de voz, una voz humana ya empaquetada y codificada a través de la red de datos. Este es un teléfono IP y este es un teléfono IP aquí también. Como pueden ver, intervienen múltiples protocolos para la transmisión de la voz a través de IP. Pero básicamente los protocolos principales que vamos a ver a nivel general en voz sobre IP es el protocolo SIP, que es el protocolo de señalización de señalización estándar en la industria, el protocolo SIP. Pero a nivel de Cisco tenemos el protocolo Skinny, que es un protocolo propietario de Cisco, pero que no se utiliza tanto. Bueno, se utiliza mucho, pero el protocolo SIP es el estándar, porque con el protocolo SIP podemos comunicarnos con otros fabricantes. Pero también hay otros protocolos como Inter-Asterisk Exchange de Asterisk, pero que solamente funciona en Asterisk, es propietario. Esos son los protocolos de señalización. SIP es el protocolo estándar en la industria, pero también tenemos Skinny de Cisco. Pero también tenemos protocolos como RTP, que es Real Time Protocol, que es para el envío a nivel de transporte de lo que serían los paquetes de voz. Y tenemos también el protocolo Real RTCP, que es un protocolo de transmisión. Es un protocolo que vamos a utilizar aquí para transmitir, para llevar las estadísticas de la transmisión de paquete de voz en una red IP. Entonces, básicamente, este es una explicación, un poco un overview de lo que sería la transmisión de voz a través de lo que sería un sistema de red en formato de voz sobre IP. Vamos a ver los diferentes codecs que tenemos a nuestra disposición cuando utilizamos voz sobre IP. Un codec es un algoritmo que nos ayuda a digitalizar la voz humana y ponerla en un paquete IP, es decir, llevarla de su formato original de una onda de sonido analógica, digitalizarla y poner
esa digitalización en un paquete IP, esa función la hace el códec. Yo le mencioné que para enviar a través de una red de datos o una red de teléfono, el PCTN, se requiere un ancho de banda mínimo de 64 kbps, kilobit por segundo, porque según el teorema del señor Harry, recuerden, este es el mínimo de ancho de banda que se requiere para enviar una comunicación de voz a través del sistema telefónico. Pero ese ancho de banda representa lo que sería enviar voz humana, voz sin compresión. Cuando yo hablo de compresión, es un término que se refiere a que yo puedo disminuir el ancho de banda requerido mínimo para enviar un paquete de voz. En el caso de enviar voz no comprimida, se requiere como mínimo 64 kbps. Pero dependiendo del códec que se utilice, podemos lograr optimizar el ancho de banda requerido para enviar más comunicación de voz, más llamadas telefónicas por el mismo ancho de banda. Por ejemplo, el códec G711, que es el códec estándar que se utiliza para digitalizar la voz humana y ponerle en un paquete IP, requiere un ancho de banda de 64 kbps. El MOS es una medición subjetiva en la cual se pone a los usuarios a que escuchen un mensaje y de acuerdo a la claridad del mensaje le ponen una puntuación. Entonces, mientras más alta es la puntuación, es que más fidedigna o más clara significa que se envía la transmisión de voz a través de un medio de comunicación. El códec G711 es el mejor códec porque en el sentido de que la voz viaja con la mayor calidad posible, porque no tiene compresión y utiliza el mayor ancho de banda posible máximo que es permitido en una red de teléfono. Ese es el códec G711. Verán que hay dos tipos de códec G711. Tenemos el U, la versión U y la versión A. U-LAU y A-LAU. Esta es la que se utiliza en Estados Unidos, la U, y la A se utiliza en el resto del mundo. Tenemos varios códecs más, pero a nivel general nos vamos a enfocar en dos. En el G711, que es para envío de voz sin compresión, y el G729, que es excelente para enviar voz pero usando compresión. Pueden ver que si yo utilizo el códec G729, yo puedo enviar una llamada de voz que me consuma un ancho de banda de 8 kilobits por segundo, lo que significa que yo puedo, por ejemplo, enviar más llamadas. Por ejemplo, yo puedo en un ancho de banda de 64 kbps, por ejemplo, imagínense que yo tengo una línea de 64 kilobits por segundo. Si yo utilizo G711, yo podría enviar una llamada simultánea. Si yo utilizo G729, yo puedo enviar 8, porque 8 por 8 son 64. Entonces, yo puedo enviar 8 llamadas telefónicas simultáneas, porque cada llamada solamente me utiliza 8 kilobits por segundo en vez de 64 kilobits por segundo. Obviamente eso tiene un precio y el precio es doble. Si se utiliza este códec, el procesador de mi router trabaja más, porque para comprimir la voz se requiere más poder computacional, porque se requieren hacer funciones matemáticas más complejas. Y también se degrada un poco la calidad de la voz. Pueden ver que con el códec G729 la medida de la calidad de voz, que es el MOS, es un poco menor que G711. Pero en realidad, tú puedes trabajar con G729 perfectamente sin que el usuario note una diferencia en la calidad de voz que llegue a ser una molestia. Si no, tú puedes trabajar con G729 de manera normal. Entonces, a nivel de Cisco y en el curso de Cisco CCNA Voice, vamos a trabajar con estos dos protocolos, con estos dos códecs, G711 y G729. Existen otros códecs, como ven aquí, que es el G726, G728, Internet Low, hay muchos, pero en sentido general estos dos son los más utilizados. Ahora vamos a hablar del rol de los DSP. DSP significa Digital Signal Processor.
o procesador de señales digitales. Un DSP es simplemente, como ven en esta gráfica, un chip tipo memoria RAM de la que le ponemos a la PC. Prácticamente es algo muy similar en términos físicos, que le ponemos al router adentro en el chasis, en el motherboard. Esta tarjetica se la colocamos al router en el motherboard y básicamente lo que hacemos es que con esta tarjetica le ponemos una ayuda al router Cisco para que el router Cisco, lo que es la parte de la digitalización de la voz, la saque del procesador del router y la coloque aquí. Esto es el equivalente a decir que yo tengo un CPU y yo le voy a poner una tarjeta Nvidia especial para juegos, porque esa tarjeta tiene un procesador gráfico buenísimo y por lo tanto el procesamiento de gráfico se realizará en la tarjeta Nvidia, no en el procesador principal de mi PC. La misma analogía aplica aquí. El DSP yo se lo coloco al router para que el router utilice este procesador para digitalizar la voz y el procesador del router lo utilice para enrutar paquetes, que es la función principal del router. Entonces, dependiendo de la cantidad del tipo de DSP, ven que tengo varios modelos: PDBM 2.8, 2.16, 2.32, 48, 64. Cisco tiene una calculadora para esto. Dependiendo del tipo de modelo, podemos tener una cantidad simultánea de llamadas que nosotros hacemos digitalización de la llamada o transcoding. Por ejemplo, el DSP, para que tenga un ejemplo práctico, se va a utilizar en el siguiente escenario. Yo tengo un router aquí. Ese router está conectado a un switch aquí. Ese switch tiene un teléfono IP aquí. Y aquí yo tengo otro teléfono IP. Es un teléfono IP y este es un teléfono IP. Pero este router aquí tiene un puerto análogo FXO. Y tengo aquí un puerto FXO y este es el PCTN. Y aquí yo tengo entonces un teléfono. Y ese teléfono es un teléfono análogo. Si yo llamo de un teléfono IP que tiene la extensión 101 a un teléfono IP que tiene la extensión 102, esa comunicación será a través de mi red de datos, que será IP. Entonces aquí simplemente el paquete se coloca, la voz se coloca aquí en mi paquete IP y se envía al teléfono con la ayuda del router aquí. Y yo puedo hablar de manera normal a través de voz sobre IP. Ahora, si yo requiero que mi router haga la función de transcoding, transcoding es convertir de un códec a otro. Por ejemplo, de teléfono a teléfono yo puedo estar utilizando G711. Pero del router, no, perdón, G729. Pero del router al PCTN yo estoy utilizando G711, que es otro códec. Porque en el PCTN siempre se va a utilizar G711 porque es el estándar para conectarnos con el PCTN a través de un puerto aquí análogo. Entonces, si esta llamada que va desde este teléfono IP hasta el router viaja en G7 con el código G729, pero para ir del router a la red del PCTN aquí y llegar hasta aquí, hasta este número, el router tiene que convertirla, tiene que codificarla otra vez en otro código que es G711. Esa tarea de codificación y hacer transcoding la hace este procesador en vez del procesador del router. Si usted no tiene un DSP en su router de voz Cisco, usted no puede establecer una comunicación entre un teléfono IP y un teléfono análogo en el PCTN, porque el router no tiene el recurso de hardware suficiente para hacer que esa función se pueda realizar. Básicamente esto es lo que es un DSP. En la tecnología de voz sobre IP, nosotros iremos descubriendo diferentes protocolos que son especiales para la transmisión de voz a través de paquetes IP.
Yo le he mencionado anteriormente el protocolo SIP, que es el protocolo de señalización. Pero tenemos otros protocolos, como por ejemplo el RTP, que significa Real Time Protocol, y el RTCP, que es Real Time Control Protocol. Básicamente la diferencia entre este y este es la siguiente. Este es un protocolo crítico porque este es un protocolo de la capa 4 del modelo OSI, que es la capa de transporte. Y este protocolo se encapsula, RTP se encapsula en UDP. Recuerden que UDP es un protocolo de la capa 4 del modelo OSI que establece el número de puertos y el número de puertos en el cual, puerto origen y puerto destino, en el cual los dos dispositivos van a recibir los paquetes IP o los segmentos UDP. Entonces, RTP se encapsula en UDP para utilizarlo como transporte, pero RTP lo que establece es básicamente la secuencia y el número de los paquetes de voz sobre IP, porque recuerden que UDP no establece el sequence number, es decir, cuando un teléfono IP está aquí, le envía a otro teléfono IP, este es el router aquí, este es un teléfono IP y este es un teléfono IP, este es teléfono IP 1 y este es el 2. Si este teléfono IP le envía voz a esa voz se va a encapsular en UDP. Pero en una red de data se sabe que los datos no todos llegan al mismo tiempo ni en el mismo orden. Entonces, este teléfono IP debe de tomar todos los paquetes de voz enviados por UDP desde aquí y ponerlo en orden para poder reproducir el paquete de voz o la conversación de voz de manera correcta. Pero UDP no provee sequence number, simplemente provee transporte, número de puerto origen, número de puerto destino y ya. RTP complementa a UDP poniéndole a cada paquete de voz un número de secuencia, un número. Y cuando el teléfono destino recibe los paquetes de voz IP, entonces lo puede ordenar y puede reproducir la conversación en forma correcta. Esta es una de las funciones de RTP, pero básicamente RTP es un protocolo de transmisión de voz. Se utiliza para voz y se utiliza para video, para las dos cosas, para voz y para video. Y este protocolo es un protocolo que se utiliza regularmente, pero no es crítico, porque este protocolo simplemente lo que hace es que lleva estadísticas de los paquetes enviados, recibidos, que se perdieron, etcétera, 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 en una transmisión de voz sobre IP. Esto se utiliza para resolver problemas y ver las estadísticas de los paquetes que nosotros enviamos por la red y resolver algún problema que se presente en la comunicación. Esto es básicamente, en términos generales, las funciones de RTP y de RTCP. Básicamente este es el último slide de este módulo 1 del curso de SSNA Voice. Y luego vamos a continuar con el próximo módulo, que es el módulo número 2. Así que, bye bye.